buenos días. Hoy 3 de septiembre nos encontramos en la Plaza de Armas del municipio de Tinguindín, Michoacán, municipio donde nació el general Francisco J. Múgica, por lo que nos reunimos para conmemorar el 141 aniversario de su nacimiento. Daremos inicio a este acto protocolario, rindiendo honores a nuestro lábaro patrio por parte de la escolta del Bachilleres de Tinguindín y la banda de guerra del CONALEP de los Reyes. Ahora entonaremos el himno nacional mexicano a cargo del licenciado Samuel Guerrero Izarrarás. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el ruido, y retiemble su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Patria, tú eres mi oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. A rosario un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, en su patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridor, y retiemble su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. En este momento retiraremos a nuestro lábaro patrio con los honores correspondientes. Atención escolta, conversión a la derecha. ¡Ya!
cálido aplauso a los integrantes de la banda de guerra y la escolta oficial del Bachilleres de Tinguindín y Conalep de los Reyes. El Ayuntamiento de Tinguindín agradece la presencia de los alumnos, docentes y planteles aquí representados, así como a las autoridades municipales, regionales, a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación y a quienes a través de las redes sociales siguen la transmisión en línea. Agradecemos también la presencia de la licenciada Glenda Mendoza Cruz, presidenta municipal. El licenciado Rafael Bustamante Jiménez, secretario del Ayuntamiento. Licenciado Juan Miguel Eustaquio, regidor de Juventud. Licenciada Erika González, regidora de Protección Animal. Profesora Soledad Palafox, regidora de Comercio. Maestra Rebeca Lobrinos, regidora de Derechos Humanos. Contadora Pública Daisy González, regidora de Asuntos Migratorios. Arquitecto Roger Natividad, director de Obras Públicas. El maestro Rodrigo Amezcua Magallán, en representación del director regional del Bienestar. El licenciado César Mora Ábalos, director del Conalep Los Reyes. Y el licenciado Héctor Tenorio Muñoz Cota, bisnieto del general Francisco J. Múgica. Pedimos al presidium si pueden tomar su lugar. Para continuar con el programa, en este momento cedemos el uso de la voz a nuestra presidenta municipal, quien nos dará un mensaje alusivo al tinguindinense Francisco J. Múgica. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Pues hoy conmemoramos el natalicio del general Francisco J. Múgica. Destacado revolucionario, militar y político mexicano, nacido el 3 de septiembre de 1884 en este hermoso municipio de Tinguindín, Michoacán. Hombre con firmes ideales y con profundo sentimiento de justicia social, Múgica fue una figura clave en la Revolución Mexicana y en la construcción de la Constitución de 1917, donde defendió con convicción los derechos de los trabajadores, la educación laica y la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales. A lo largo de su vida, ocupó diversos cargos públicos, siempre guiado por la honestidad y el servicio a la patria. Su pensamiento progresista y su lucha por la igualdad dejaron una huella inmemorable en la historia de México. Hoy lo recordamos como un símbolo de integridad y compromiso con la justicia social, ejemplo que sigue inspirando a las nuevas generaciones. Francisco J. Múgica no solo fue un hombre de acción, sino también de ideales. Creía firmemente en la educación como motor del cambio, en la justicia como base del desarrollo y en la igualdad como principio fundamental de la vida pública. Su pensamiento y su ejemplo han trascendido generaciones, recordándonos que el verdadero servicio a la patria se encuentra en el trabajo desinteresado y la lucha constante por el bienestar de todos. Múgica formó y firmó el Plan de Guadalupe, fue administrador de la aduana del puerto de Veracruz y presidente del Tribunal de Justicia Militar. Tuvo la oportunidad de ser diputado del Congreso Constituyente por el distrito de Zamora. Fue gobernador provisional del estado de Tabasco y gobernador interino de Michoacán, gobernador y comandante militar de Baja California Sur, director del penal de las Islas María,
secretario de Economía y secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, entre otros. Hoy, en el aniversario de su natalicio, rendimos homenaje a este ilustre michoacano y orgullosamente tinguindinense, que con su vida y obra contribuyó a formar el México moderno. Que su legado nos inspire a seguir construyendo una nación más justa, más libre y más soberana. Muchas gracias. Para continuar, escucharemos una reseña histórica y familiar del licenciado Héctor Muñoz, bisnieto del general Francisco J. Múgica. Buenos días a todos. Ciudadana Grenda Mendoza Cruz, presidenta constitucional del H Ayuntamiento, mi infinito agradecimiento por permitirme estar aquí en la tierra de mi bisabuelo, o como muchos dicen, mi abuelo, secretario Rafael Bustamante Jiménez, por todas las atenciones que ha tenido conmigo. Al cuerpo de regidores, mi respeto, su tarea es muy importante, a las autoridades presentes, a los directores y directoras y a los trabajadores y a los niños. Traje unas palabras que había escrito, pero desde el día de ayer que llegué me pidieron que me enfocara en algo muy personal de la vida íntima del general, y le hablé a mi tía Cristina, que es nieta, y le dije la situación, y ella me mandó un pequeño escrito que no van a leer en ningún lugar, que he leído varios libros de él y no existe este dato. Es de una testigo de los últimos momentos del general Francisco José, me dicen que es la J, José Francisco José Múgica. Dice mi tía, murió de cáncer de próstata. El diagnóstico fue tardío en una cirugía que mostró que no había posibilidades de tratamiento. Estuvo hospitalizado en un pequeño sanatorio, y cuando alguien le sugirió que debía de ser atendido en el hospital militar, él contestó que estaba en el mejor hospital del mundo, porque ahí le daban corundas, uchepos, churipo, atole negro, entre otras cosas, y sin duda un afecto sin límite. Conoció al dueño del hospital cuando éste hacía su servicio social en el penal de las Islas Marías, siendo mi abuelo, habla mi tía, el director. Y fue la casualidad que unos años después de este joven creciera y lo atendiera, ¿no? Tal vez sea uno de los pocos pacientes del hospital que pudo comer a su antojo. Eso fue muy importante para mi bisabuelo. Esto habla de una parte humana que no conocíamos. Mi bisabuelo me dicen que pues que nada más nació aquí, que se fue. No, aquí estudió la primaria, aquí se formó hasta los 12 años y llevó a Tinguindín en su corazón. Y me preguntan también, ¿pero dónde está su obra? Pues su obra está aquí con ustedes, niños. Gracias a mi bisabuelo, ustedes pueden ir a la escuela y no les cobran. Gracias a mi abuelo, ustedes reciben una educación laica, y ya los que son religiosos pues pueden ir a la iglesia.
Ese es el legado. También quisiera que comprendieran un poco, me puse a la tarea de comprender y que comprendieran por qué el general pensaba lo que pensaba, cómo era su forma de pensar, y les voy a leer unas palabras que escribí. Él nació en la villa de Tinguindín en 1884, y Tinguindín era un pueblo alejado de la capital del estado. Zamora era la ciudad más próxima, contaba entonces con una producción agrícola importante que detonaba gracias a su estratégica ubicación a las puertas de Jalisco. México vivía los últimos días de la presidencia del general tamaulipeco Manuel González, quien por cierto también gobernó brevemente Michoacán durante el porfirismo. De manera providencial, él nació en Tinguindín el 3 de septiembre de 1884 y creció bajo la óptica y limitaciones económicas de un maestro. Su padre Francisco y su madre Agapita Velázquez Espinosa, que era una mujer muy inteligente, y tuvo un hermano que se llamaba Carlos. Lamentablemente Carlos murió muy joven, y Carlos era el gran admirador de Francisco, igual de valiente que su hermano. Dice la historiadora Ana Rivera Carbó en su libro Francisco J. Múgica, el presidente que nunca no tuvimos, relata un pasaje donde el maestro Múgica contaba a sus hijos Francisco y Carlos cuando estuvo en Morelia, acompañado de su padre, el abuelo de Francisco, en 1867. Y el 15 de septiembre de 1867 se celebraron las fiestas patrias, pero esas fiestas patrias tenían algo en particular. Habían fusilado el 19 de junio a Maximiliano. Y entonces Benito Juárez tenía el control del país en ese momento, y el padre del general Francisco J. Múgica se unió a esa causa. Este dato es importante porque habla de que creció en una familia liberal, en una familia que creía en Juárez. Esto y el siguiente dato que les voy a dar, porque ya lo conocen, que se va a Zamora, a Jacona, y entra en el seminario. Él decide separar, él no quiere tomar las clases de teología, porque él dice que es contradictorio con lo que le enseñan en ciencias, y entonces se le permite que no estudie teología, pero todo el conocimiento que adquiere Múgica se lo dan religiosos, y se lo dan de una manera muy severa, como se daba en ese tiempo, y le impregnan a Múgica un sentido de cristiandad justiciera. O sea, eso es, y se ve reflejado cuando él es constituyente. El artículo 3 separa al Estado de la Iglesia, pero no está peleado con la Iglesia. O sea, toca intereses de la Iglesia, porque la Iglesia tenía escuelas, y bueno, pues ahora el Estado asume esa responsabilidad, que hay un roce, que hay un costo histórico, y que le va a costar la presidencia más adelante, ¿no? Pero no había una pelea que él tuviera personal, ¿no? Él simplemente quería hacer lo correcto. ¿Y dónde aprendió a hacer lo correcto? Pues en el seminario. ¿Dónde aprendió a decir la verdad sin importar las consecuencias? En el seminario.
seminario y en su casa, ¿no? Esos dos ejes lo terminan determinando y lo terminan haciendo un hombre coherente, ¿no? No quiero abrumarlos con otros datos, quiero que se queden con estas impresiones. Aquí viene esta parte. Su pensamiento lo llevó a hacer siempre lo correcto, a sostenerse en la rectitud moral independientemente de las consecuencias políticas que ello le acarrearan. Al ser intransigente, incorruptible, honrar su palabra y comprometerse consigo mismo, tomando decisiones que defendió hasta el final de su existencia. Su alter ego lo encontró en Ricardo Flores Magón, fue corresponsal del periódico Regeneración en 1906 y 3 años después, con su padre, fundó el Demócrata Zamorano. La injusticia que vio como las levas del ejército de Díaz contra la población perfilaron su postura ante el eventual estallido de la Revolución Mexicana. Crisol ideológico en cuyas filas fue madurando por las distintas etapas. Bajo este criterio rigorista que normó su comportamiento público y privado, es inevitable cuestionar por qué no se opuso al plan de Agua Prieta firmado el 23 de abril de 1920, que desconoció y derrocó al presidente constitucional Venustiano Carranza, asesinado el 21 de mayo de ese año. Para entender la complejidad de los tiempos hay que traer al general Lucio Blanco, con quien Múgica realizó el primer reparto agrario en la hacienda de los Borregos, cuyo dueño era Félix Díaz. El 6 de agosto de 1913 se consumó este hecho histórico que marcaría un precedente que tuvo repercusiones y cambió la historia del campo mexicano. Finalmente, Lucio Blanco no firmó el plan de Agua Prieta y apareció en Nuevo Laredo, baleado junto con el coronel Aurelio Martínez el 7 de junio de 1922. En cambio, Múgica, quien había sido gobernador de Tabasco de 1915 a 1916 y después diputado constituyente, y escribió los artículos fundamentales de la Carta Magna, su radicalismo provocó que Carranza dejara de apoyarlo. Del 22 de septiembre de 1920 al 9 de marzo de 1922 pudo llevar las riendas del estado de Michoacán, aunque no concluyó porque Álvaro Obregón lo persiguió para matarlo. Muchos años después gobernó el territorio de Baja California entre 1941 y 1946. Miren, cuando uno hace lo correcto, entonces tiene que cuestionar hasta su propio bisabuelo. O sea, eso es hacer lo correcto, eso es ser un hombre recto. El plan de Agua Prieta terminó en el callismo y el callismo terminó en el priismo. O sea, fue una serie de asesinatos y se rompió el orden constitucional. Múgica tomó la decisión más difícil, que era firmar o no ponerse, porque no hay documentos que podamos establecer que lo firmó, pero por lo menos no se opuso para poder continuar y gobernar. Pero luego lo pagó muy caro porque fue perseguido y lo intentaron matar. Entonces, esa es la rectitud que quiero ejemplificar esta mañana. Aquí viene una parte de mi mamá, ¿no? Era un abuelo muy cariñoso, muy cariñoso. Mi mamá se llamó Blanca Múgica Muñoz Cota y mi mamá, su mamá se llamó Blanca. Blanca fue la segunda hija del general y se casó con mi abuelo José Muñoz Cota, y mi abuelo José Muñoz Cota fue embajador en Honduras, en Colombia, y se divorciaron. Y entonces se fueron a vivir a La Zipecua, que está en Pátzcuaro, y en Pátzcuaro llegó mi mamá de 15 años y se rebelaba porque ella había vivido en el lujo y de repente decía, ahora vivía con un señor gruñón, le decía, ¿no?, que se enojaba por todo, ¿no? Y ayer estaba contando una anécdota
que decía que tenía un novio mi mamá, y entonces el general le ofrecía, a ver muchacho, ¿qué quiere? Pues un vaso con leche, y entonces tomaba un vaso, y le decía, quiero otro vaso con leche, y entonces el general azotaba la mesa y decía, que le traigan a la vaca, ¿no? Así era, el general explotaba por todo, pero era un hombre que amaba a mi tía Cristina, que era una bebita, y entonces se metía en el lodo, y entonces llegaba su abuelo, y entonces lo abrazaba. Ese es el general que quiero que el pueblo de Tinguindín conozca, que el pueblo de Tinguindín entienda que es un hombre que se sintió siempre orgulloso de haber nacido en Tinguindín, y quiero que se queden con eso. Y hay una parte final de lo que les escribí, que se los escribí a los trabajadores de este ayuntamiento y al pueblo de Tinguindín. Si Mújica hubiera sido presidente de México, no tendríamos tantos mexicanos en Estados Unidos sufriendo humillaciones, y habría menos desigualdades sociales que desde hace 7 años se combaten por parte del gobierno federal. Los campos estarían siendo trabajados y sus ganancias se repartirían de manera equitativa, entre otras muchas cosas. Que el espíritu libertario de Mújica nos haga sentir seres libres y nos dé la fuerza suficiente para ayudar a quien tiene menos, y que su coherencia nos ayude a ser mejores personas y mejores funcionarios. Muchas gracias. Pedimos al Presidium bajar para presentar las ofrendas en el busto del general Francisco J. Mújica.
Hola, hola, buenos días. Buenos ¿Qué días. se siente ser el bisnieto de este Agradecemos gran a las personaje escuelas, histórico? maestros Pues, y planteles se siente presentes una en gran este evento. responsabilidad. Gracias por su asistencia. Les Ser deseamos mojiquista un buen día. no importa si uno es familiar o no, ser mojiquista es lo que es hacer lo correcto y actuar con los principios que todos tenemos, que fuimos creados, todos fuimos creados en buenas casas, con padres amorosos y nada más uno tiene que recordar eso para no irse por el camino equivocado, ¿no? ¿Alguna anécdota que nadie la sepa? Pues mi abuela Blanca me contaba que su papá se oponía a Venustiano Carranza en el plan de Guadalupe, ¿no? Porque él quería radicalizar más los cambios, él quería que la repartición de tierras fuera más efectiva y entonces Venustiano Carranza quería que el conflicto fuera lo más breve posible y le decía, no, pues podemos seguir, somos tan jóvenes que podemos seguir peleando 5 años, ¿no? Y eso me decía mi abuela de niño, me decía, tú tienes que enfrentar las consecuencias sin importar, tú tienes que decir lo que tú piensas, tú tienes que defender lo que tú piensas. Eso es ser mojiquista, defender lo que uno piensa y defender lo colectivo por encima de los intereses particulares, como lo hace la presidenta de usted. Así es. Perdón, usted habló sobre la relación bilateral que existe entre Estados Unidos y México. Actualmente, ¿qué le diría usted a los mexicanos? Que levanten la frente y que si quieren regresar son bienvenidos, ¿no? Hay mucha gente aquí de Tinguindín y yo sé que ustedes los van a recibir y que no se dejen humillar por nadie. Gracias. Alcalde, Presidenta, un año más. A ver, levante la manita para vernos. Sin duda alguna, ser de Tinguindín es un gran orgullo, gracias a esta persona que hizo tanto en nuestra historia y que además ha dejado un gran legado para jóvenes, niños, adultos, incluso pues ahora con el gran orgullo de recordarle. ¿Algo que nos quiera comentar, Presidenta, respecto a ese tema? Pues la verdad es que ser de Tinguindín es un orgullo, y más lo hace más realce que tengamos un personaje tan importante en cuestión política de nuestro México, que es Francisco J. Múgica. Luego, desde chiquitos nos dicen, ay, ¿por qué Francisco J. Múgica nomás nació y se fue? No es cierto, aquí tenemos a su bisnieto que explica que aquí creció también. Sí. No solamente nació, sino que también convivió y aquí estuvo. Y yo les digo, es que no es que haya dejado algo exclusivo en Tinguindín, lo dejó para todo nuestro México, como fue la reforma a la Constitución y nuestro derecho al estudio. Entonces eso y muchas cosas más como sus pensamientos. Tenemos obras de Francisco J. Múgica por todo el mundo porque es reconocido como un líder, como un pensador, como un ideológico. Entonces para nosotros el reconocerlo cada 3 de septiembre, porque esa es la fecha especial de aquí de nuestro pueblo para con él, pues es reconocer toda esta trayectoria. Y la verdad que cuando me dijeron que venía su bisnieto, no, ni me lo podía creer. Decía yo, ¿de veras va a venir? No, luego así dicen y no viene. No, creo que sí. Pero pues la verdad nos llena de gusto. Esperábamos al gobernador también, pero pues yo creo por su agenda se le complicó. Pero pues aquí tenemos grandes amigos que siempre nos acompañan. Mi amigo César, por aquí venía el representante de Pepe, mi amigo Fer también, que él es fanático de este gran personaje como es Francisco J. Múgica, y pues todos mis compañeros del ayuntamiento, que de verdad que nosotros traemos en el corazón a este gran personaje. muchísimas gracias. Gracias. Alcaldesa, un año más de festejar a este honorable tinguindinense, que gracias a, como dijiste, la educación es laica, y esto es lo importante. Laica y gratuita. Y gratuita, exactamente. Sí, que ojalá
hoy más que nunca, yo creo que tenemos que alzar la voz y los pensamientos. Sabemos que en realidad todavía hay niños y niñas que no pueden acceder a las escuelas, todavía tenemos carencias en muchos aspectos, pero pues poco a poco entre todos tenemos que echarnos la mano para que la educación sea así como se dice, laica y gratuita. Así es. Pues que viva Mújica y que viva ¡Viva Mújica! ¡Viva, viva, viva! Gracias. Pueden ver, amigas, Este cuadro vamos a terminar la transmisión en este 3 de septiembre, como lo acaba de decir la alcaldesa Glenda Mendoza, un aniversario más del natalicio de este honorable tinguindinense, que gracias a él está esta importante reforma que esperemos el día de hoy, esta conmemoración sirva para reafirmar aún más esa educación laica y gratuita en todo nuestro país. Desde Tinguindín, Noteguía para ti, informa.